Mi nombre es Luis Roberto Pacheco. Soy estudiante de TICS y en este video voy a explicar el problema de las torres de Hanoi y su solución, utilizando recursividad en programación. ¿Qué son las torres de Hanoi? Las torres de Hanoi es un problema clásico dentro de la informática y las matemáticas, que consiste en tres torres o postes y varios discos de diferente tamaño. Al inicio, todos los discos se encuentran apilados en una sola torre, ordenados de mayor a menor, es decir, el disco más grande está en la parte inferior y el más pequeño en la parte superior. El objetivo del problema es mover todos los discos desde la torre inicial hacia la otra torre, utilizando una torre auxiliar. Sin embargo, este movimiento debe cumplir tres reglas muy importantes. Solo se puede mover un disco a la vez. No se puede colocar un disco grande sobre uno más pequeño. Y únicamente se puede utilizar la torre auxiliar como apoyo durante el proceso. A simple vista este problema puede parecer sencillo, pero conforme aumenta el número de discos, la cantidad de movimientos necesarios crece de manera considerable, lo que convierte en un problema ideal para aplicar técnicas de programación como la recursividad. La recursividad es una técnica donde una función se llama a sí misma. Para resolver un problema, esto permite dividir un problema grande en subproblemas más pequeños y manejables. En el caso de las torres de Hanoi, la solución recursiva funciona de la siguiente manera. Si queremos mover n discos de una torre origen a una torre de destino, primero moveremos n-1 discos a la torre auxiliar. Después, movemos el disco más grande directamente a la torre destino. Y finalmente movemos los n-1 discos desde la torre auxiliar hacia la torre destino. Este proceso se repite varias veces, pero siempre siguiendo el mismo patrón. El caso base ocurre cuando solo hay un disco. En este caso, no es necesario dividir el problema. Simplemente se mueve directamente del origen al destino. Por otro lado, las operaciones recursivas son las llamadas que se hace la función a sí misma para resolver los subproblemas, es decir, para mover los discos restantes. Estas continúan hasta que se alcanza el caso base. Como podemos ver en el problema de tres discos, para tres discos el número mínimo de movimientos es 7. ¿Cómo podemos saber esto? Esto se calcula con la fórmula 2 a la n-1, que en este caso al ser tres discos sería 2 a la 3-1, que nos va a dar los 7 datos, 7 movimientos que debemos hacer para resolver este problema. Ahora voy a mostrar el problema de Python y cómo se resuelve este problema utilizando la recursividad. Primero se define una función llamada Hanoi, la cual recibe 4 parámetros: el número de discos de la torre de origen, la torre auxiliar y la torre destino. Estos parámetros son importantes porque indican desde dónde se mueven los discos, cuál torre es la que se usa como apoyo y hacia dónde se deben mover. Después, el programa evalúa una condición. Si el número de discos es igual a 0, a 1, entonces se ejecuta el caso base. En este caso, simplemente se imprime el movimiento del disco desde la torre de origen hacia la torre destino. Si el número de discos es mayor que 1, entonces el programa se entra en la parte recursiva. Primero, la función se llama a sí misma para mover n-1 discos desde la torre de origen hacia la torre auxiliar, utilizando la torre destino como apoyo. Después se imprime el movimiento del disco más grande desde la torre de origen hacia la torre destino. Finalmente, la función se vuelve a llamar a sí misma para mover los discos restantes desde la torre auxiliar hacia la torre destino, utilizando la torre de origen como apoyo. Este proceso se repite automáticamente tantas veces como sea necesario, hasta que todos los llamados lleguen al caso base, es decir, cuando solo queda un disco por mover en cada llamada. Ahora, al ejecutar el programa con los tres discos, podemos observar cómo se resuelve el problema paso a paso. Para tres discos, el número mínimo de movimientos necesarios es 7. Esto se debe a que los movimientos siguen un patrón matemático que crece de forma exponencial. El orden de los parámetros en la función también es importante, ya que primero se indica la torre de origen, luego la torre auxiliar y finalmente la torre destino. Los movimientos generados por el programa son los siguientes: mover de A a C, de A a B, de C a B
de A a C, de B a A, de B a C y finalmente de A a C. Estos movimientos permiten trasladar todos los discos de la torre inicial a la torre final, cumpliendo con todas las reglas del problema. En conclusión, el problema de las torres de Hanoi es un excelente ejemplo para comprender la recursividad, ya que nos muestra cómo un problema complejo puede resolverse dividiendo en partes más pequeñas hasta llegar a una solución más sencilla. Además, este tipo de algoritmos es muy importante en la programación, ya que se utilizan en diferentes áreas, como estructura de datos, algoritmos y resolución de problemas. Muchas gracias por prestar su atención a este video. Nos vemos.